Volvemos una semana más con el manga del mago legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que los misiles vivientes del Lich causaron una gran explosión en el barco. Isabela se protege de la onda expansiva con un hechizo de barrera. Mientras el resto de estudiantes pierde la templanza, vemos que Isabela ha aprendido a mantener la calma en todo momento. Aunque algo capta su atención al mirar dónde estaba Fry. Al disiparse el humo, nuestro protagonista había desaparecido del lugar de la explosión. La chica grita preocupada por su compañero y ruega por una respuesta. El estudiante Peruan Jun también maldice la situación, pero los misiles vivientes no parecen haber alcanzado a su objetivo aún. Y el Lich se percata de esto último. De la nada los misiles comienzan a apuntar al propio Lich, que no entiende qué es lo que está pasando. Dulard invoca una barrera para defenderse de los proyectiles. Este ataque hace que pierda la concentración y el aprendiz Peruan Jun es liberado de sus ataduras. Dulard debe deshacerse de los misiles cuanto antes y crea una explosión con su maná para eliminarlos. Aún así sigue sin entender por qué razón le están atacando sus propios misiles vivientes cuando deberían haber sido dirigidos hacia el guerrero mágico de cabellos grises. Supuestamente, una vez muere el objetivo, los misiles no deberían haber fijado a Dulard como próximo objetivo. Entonces, una silueta se dibuja a espaldas del Lich. Los estudiantes muestran una profunda confusión pues no logran comprender cómo es posible que Fry se encuentre ileso. Dulard se da la vuelta completamente perplejo. Se pregunta si de verdad el humano pudo esquivar todos los ataques que venían de todas partes para aparecer al instante justo a su espalda. Lucas, por su parte, se burla del monstruo diciendo que es más bonito por detrás, ya que no se le ve la cara tan fea que tiene. Dulard se cansa de las bromas y salta para alejarse. El Lich entiende que, para esquivar todos esos ataques que venían de diferentes direcciones, el humano debió haber calculado al menos 5 movimientos por adelantado. El monstruo sabe muy bien que no es capaz de hacer algo así, y tampoco debería ser algo que un simple humano pudiera lograr. Isabela se dirige a su compañero para preguntarle si se encuentra bien, a lo que Lucas se gira respondiendo con una sonrisa. Esto hace que la chica sienta algo familiar. En ese momento, Fry lucía igual que el gran mago Lucas Traumen, a quien Isabela tanto admiraba. Podía ver al mago legendario reflejado en su compañero de clases. Isabela se pregunta quién es en realidad Fry. Mientras tanto, Peruan logra identificar un ataque enemigo. Dulard se encuentra lanzando un sinfín de lanzas de hielo, dispuesto a acabar con todo. Al ver su final, los estudiantes únicamente pueden rezarle a Papá Dios. Dulard siente una extraña inquietud sobre el guerrero mágico de cabellos plateados. Por eso, decide destruir el barco por completo para no dejar nada al azar. El Lich lamenta perder el maná de ese niño llamado Peruan, pero no tiene otra opción. Sin embargo, algo detiene en seco al Lich. Sus lanzas de hielo no logran golpear el corteso, porque una barrera increíblemente grande lo está protegiendo. De vuelta en la cubierta del barco, vemos que nuestro protagonista es quien creó esta barrera. Esto es algo inconcebible para el Lich. Peruan tampoco logra asimilarlo, ya que cuando él detuvo una sola lanza, incluso vomitó sangre. Isabela quiere saber quién es el prota en realidad. Dulard no puede tolerar más al asqueroso humano, y comienza a invocar una lanza de hielo mucho más grande que las anteriores. Peruan nunca antes vio una lanza de hielo de este tamaño. El Lich lanza su hechizo, exigiéndole a los humanos extinguirse de una maldita vez. Lucas se prepara para el impacto y salta atravesando las profundidades de la lanza de hielo enemiga. En un instante, Lucas alcanzó al Lich y se puso frente a él sin que este último pudiera reaccionar. Isabela y Peruan se unen para crear una barrera que protege al barco de los restos de la lanza de hielo. Dulard no puede aceptar que un simple humano de 5 estrellas pueda competir con él. Lucas revela que la razón es porque él conoce el camino. Esto es absurdo para el Lich, ya que significaría que el humano es capaz de ver más allá del poder de las 5 estrellas. El mago legendario sentía una gran emoción por poder usar hechizos más poderosos que el misil mágico después de tanto tiempo, pero para lograrlo, necesitará que el Lich luche con más intensidad. El monstruo exige saber cuál es la verdadera identidad del humano. Nuestro protagonista responde diciendo que ahora mismo lo conocen como Fry Blake, el eterno perdedor de la Academia Westrot. Dulard no entiende a qué se refiere el humano. Mi verdadero nombre es Lucas Traumen, y he vuelto después de 4000 años para educar a mocosos maleducados como tú. Se presentó nuestro protagonista como el mago más fuerte de la historia. En el barco, no pueden escuchar lo que están hablando los muchachos porque están muy lejos, y se preguntan de qué conversarán. Isabela está preocupada por nuestro protagonista.
Dular grita que las palabras del niño no tienen sentido. Lanzando un ataque exclama que Lucas Traumen está muerto. Apareciendo detrás del Lich, Lucas reafirma que el monstruo se ve más bonito por detrás. Antes de que Dular pueda siquiera reaccionar, nuestro protagonista lo atraviesa, logrando arrebatarle el recipiente de vida. Mientras esto permanezca intacto, el monstruo no morirá. Lucas recuerda que la ubicación de esta cosa varía según las personas, por lo que le tomó un tiempo encontrar la posición exacta. Dular le ruega al chico que espere un momento, pero nuestro protagonista no tiene piedad y acaba de una vez por todas con el monstruo. Dular desaparece a manos del humano de 5 estrellas al que subestimó. Aunque para el mago legendario, esto no resultó ser ningún reto. Pero Anyun se queda de piedra al ver que Fry derrotó al monstruo con tanta facilidad. Los piratas solo pueden maldecir su situación. El capitán enemigo se queda perplejo, pues se suponía que el Lich era un ser inmortal. La abrumadora presencia de nuestro protagonista hace que el tipo comience a preocuparse. Lucas recuerda las palabras del capitán pirata: las negociaciones se han acabado. Con ello, el protagonista sentencia a muerte a todos los presentes en el lugar. Instantes más tarde, el corteso quedó sumido en un silencio sepulcral. Tanto el capitán como sus piratas habían sido superados por un poder sin igual. Lucas se deshizo de los bucaneros él solo. La fuerza de este estudiante era tan increíble que parecía irreal. Su mirada no vaciló ni un instante, ni siquiera cuando tuvo que enfrentarse a otros humanos. Los estudiantes y la tripulación solo pudieron observar, e Isabela parecía totalmente cautivada por el protagonista. Después de todo esto, el corteso pudo llegar sin problemas a su destino. Nuestros protagonistas pretendían seguir con su aventura cuando son detenidos por alguien que alaba la extraordinaria habilidad de Fry. Se trataba del estudiante Peruan Jun. Este último confiesa admirar a nuestro protagonista. Aunque Lucas se da media vuelta e Isabela no puede creer que haya ignorado al estudiante más popular de la academia, entonces, algo vuelve a llamar la atención de Lucas. El muchacho se inclina ante él en señal de respeto y jura que jamás olvidará este favor, pues fue nuestro protagonista quien le salvó la vida. Isabela le pide al joven que levante la cabeza, pero esta actitud parece agradar al mago legendario. Lucas le pregunta al chico cómo se siente, suponiendo que sus órganos deben estar revueltos después de resistir la magia del Lich. Peruán responde que se encuentra bien, de hecho, se siente renovado después de vomitar la sangre sucia. Lucas bromea diciendo que está fanfarroneando demasiado, e Isabela de fondo cree que el prota está siendo grosero con la casa Jun. Peruán se pone serio y dirigiéndose a Fry, le gustaría saber cómo es que cambió tanto. Derrotó a un Lich con tanta facilidad, cuando incluso los magos de la corte tendrían dificultades para lograrlo. El nombre de Fry Blake era conocido por Peruán, pero no por su talento, sino por ser el aprendiz menos hábil en la historia de la Academia West Road. Dado que el protagonista saltó a la fama estas últimas semanas, Peruán le pregunta si estuvo ocultando sus habilidades todo este tiempo. El protagonista responde diciendo que no lo sabe, pues mientras sigas vivo todo tipo de cosas pueden pasar. Lucas y Peruán intercambian miradas por un instante. El heredero de la casa Jun no tiene más remedio que dejar las cosas así, pues siente que no debe seguir insistiendo. Entonces el chico invita a nuestro protagonista a visitar su casa. Así podrá compensarle de manera adecuada. Isabela no puede creer que Lucas haya conseguido una invitación a la casa Jun, una de las familias más importantes del país. Aunque Lucas cambia de tema, diciendo que si tiene tiempo, irá algún día, Isabela le pregunta si está loco, explicándole que muchísimos nobles intentan acercarse a la casa Jun con todo tipo de excusas, pero el protagonista los está rechazando diciendo que iría algún día si tiene tiempo. Al escuchar esto, una idea cruza la mente de Lucas. Acercándose a Peruán, le pide prestadas 20 monedas de oro, una petición que el chico no esperaba. Isabel parece estar muy molesta, pero Lucas no entiende a las mujeres. La chica intenta enseñarle a Lucas que pedir dinero usando un favor como excusa no es algo que deba hacerse, pero Lucas le recuerda a Isabela que es culpa suya que estén en esta situación, ya que no trajo ni un solo centavo. Peruán trata de tranquilizar a los jóvenes y pregunta la razón por la cual necesitan dinero. El protagonista responde que necesitan usar la piedra de teletransporte de Chaos Symphony, lo cual sorprende a Peruán. Metiendo la mano en su mochila, el joven rubio comprende que los chicos se dirigen a la capital. Entonces le entrega algo de dinero a Fry como muestra de agradecimiento, aclarando que no es necesario que le devuelvan el dinero. Lucas había recibido 300 monedas de oro, y le expresa a Peruán que no necesita tanto, con 20 monedas sería suficiente. Pero el joven rubio insiste en que puede tomarlo, ya que no tiene cambio. Ahora que ha recibido el dinero,
Lucas se siente culpable por habérselo quitado a un niño tan rico y noble. Peruán todavía quiere invitar a Fry a su casa, pero en este momento no puede porque están en medio de conversaciones matrimoniales con su prometida. El joven rubio está seguro de que, si regresa a casa ahora, habrá tantas cosas que preparar que no tendrá tiempo. Lucas le pide que deje de fanfarronear, pero Peruán menciona que no es tan agradable como parece, puesto que todas las decisiones las toma su padre. Nuestro protagonista parece entender estas palabras, pero dirigiéndose a Peruán, pregunta si su prometida tiene alguna hermana mayor. El heredero de la familia Yun ha oído que su prometida es del reino Luanoble, pero esto no le importa a Lucas, quien piensa que estará bien incluso si conoce a su tía. Isabela de fondo le pide a los chicos que actúen con más moderación. Peruán revela que su prometida es hija de la casa Acuarez, una familia impresionante que ha dado a luz innumerables caballeros expertos. Al joven le preocupa no llevarse bien con su prometida. Cree que ella y su familia se sentirán decepcionados al saber que su prometido es un mago débil como él. Isabela trata de consolar al muchacho diciendo que esto es algo que el mejor aprendiz de la academia no debería decir. Peruán no es débil. Entonces Lucas también se dirige al chico, pidiéndole que no pierda su confianza, y añadiendo que posee un rostro bastante apuesto que lo ayudará. Este consejo no parece convencer al joven, pero agradece las palabras de nuestro protagonista. Más importante aún, Lucas quiere que lo contacte si la prometida de Peruán tiene alguna hermana mayor o tía. Isabela está harta de los comportamientos de su compañero, no puede entender cómo es que solo tiene la mente llena de pensamientos obscenos. La escena resulta graciosa para Peruán, que estalla de la risa al ver cómo discuten nuestros protagonistas. El joven rubio no recuerda cuándo fue la última vez que se rió tanto, y considera a nuestro protagonista un amigo muy divertido. Después de caminar un rato, los caminos de los jóvenes se separan. Peruán agradece por todo y menciona que a partir de ahora seguirá por su cuenta. Insiste en que Fry debe visitar la casa Yun, pues no quiere vivir el resto de su vida como alguien que no puede mostrar gratitud. Lucas responde diciendo lo mismo que antes, pasará por ahí si tiene tiempo algún día. Dicho esto, ambos muchachos intercambian miradas por última vez, y se separan para seguir sus propios caminos. Isabela cree que la vista es fabulosa. Es casi como si los chicos fueran amigos desde hace mucho tiempo. Lucas piensa que Peruán es un buen chico, y comenta que así deberían ser todos los nobles. Isabela concuerda con su compañero y cree que es un tipo espléndido. Entonces el protagonista añade que el joven incluso tiene los bolsillos llenos. Este comentario molesta a Isabela, quien se disculpa furiosa por no tener ni un solo centavo. A la mañana siguiente, Isabela nos sorprende con una deslumbrante vestimenta de guerrera. También lleva encima un ostentoso traje de mago, y pregunta si se ve maravillosamente bien. La respuesta de nuestro protagonista es seca. Solo vete a casa. Isabela no entiende a su compañero, y Lucas le pregunta si de verdad tiene pensado entrenar en la montaña con ropa tan aparatosa como esa. Le exige utilizar ropa más simple y ligera. Estas palabras molestan a la niña, que se excusa en que solo estaba emocionada por estar rodeada de prendas de alta calidad. No entiende por qué el protagonista se enfada. El dueño de la tienda supone que la joven no está acostumbrada al estilo de vida minimalista. Lucas cree que tal vez no debería haberla traído, e Isabela se marcha refunfuñando. Después de esta escena nos dirigimos a una gran ciudad. Ahora sí, nuestros protagonistas están listos y equipados para iniciar su aventura en las montañas Hispania. Lucas está impresionado con el artículo tan increíble que ha adquirido, una bolsa con magia espacial. No puede creer que objetos 10 veces más grandes que esta bolsa puedan almacenarse dentro de ella. Isabela cree que no es algo tan sorprendente, y Lucas le pregunta que si está de mal humor, a lo cual la niña responde diciendo que no es algo importante. El protagonista no puede hacer nada más que dejar escapar un suspiro. Al igual que las piedras de teletransporte, la tecnología se ha desarrollado mucho en comparación con su tiempo. La población también parece haber aumentado considerablemente. Aún así, estos avances no estaban fuera de la imaginación de Lucas. De hecho, se podría decir que las cosas apenas han cambiado en los últimos 4000 años. El protagonista solo puede sospechar que el semidios frenó a propósito el desarrollo de la humanidad. Quizás no podía permitir que los humanos se hicieran más fuertes a través del progreso, pues cree que personas como el semidios ven a los humanos como insectos insignificantes. Isabela interrumpe los pensamientos de su compañero, informándole de que ya han llegado a la piedra de teletransporte. Lucas decide dejar de pensar en el tema por el momento. Frente a la piedra de teletransporte, decide que tendrá que darle una paliza al semidios para conseguir una explicación. Un técnico informa de que la piedra de teletransporte estará lista pronto.
Le pide a todos los pasajeros que tengan cuidado para no salir del círculo mágico. El mago legendario está impresionado, pues puede ver que los humanos incluso hicieron diferentes secciones. Confirma emocionado que el maná necesario para el teletransporte lo proporciona esta piedra, e Isabela le pide a su compañero que se detenga, ya que la está avergonzando. El círculo mágico se activa finalmente, y el protagonista advierte a la niña para que tenga cuidado. Le explica que quienes nunca han usado un teletransporte pueden sentir náuseas. Isabela afirma saberlo ya, y le pide a Fry que deje de actuar de forma tan vulgar. El hechizo de teletransporte se activa sin previo aviso e Isabela es sorprendida. Un brillo deslumbrante ciega a los presentes y el círculo mágico se convierte en un agujero dimensional que conecta con el destino. Los viajeros desaparecen como por arte de magia y la piedra de teletransporte del destino comienza a brillar. Instantes más tarde, los viajeros han llegado a su destino. Lucas alza la mirada, sorprendido. Parece que nuestros protagonistas finalmente han llegado a Hispania. Al ver el paisaje, Lucas siente algo de melancolía. Puede ver que algunos lugares no han cambiado en absoluto en 4000 años. Se dirige a su compañera Isabel y propone partir, pero la chica está teniendo un mal momento. Lucas ya le dijo que tendría náuseas si no estaba acostumbrada a los teletransportes. Isabela se excusa en que es porque no ha comido nada en la mañana. La chica asegura que se pondrá bien si come un poco, pero Lucas comienza a pensar que tal vez no debería haber traído a la niña. La historia continúa más tarde en una taberna de Hispania. Su interior está repleto de señores que disfrutan de la cena con una buena cerveza. El dueño de la taberna limpia unos platos cuando su atención es captada por unos nuevos clientes que entran solicitando 5 porciones de pan y carne. Se trata de nuestros protagonistas, a lo cual Lucas también solicita una cerveza. Isabela no sabe qué demonios hace su compañero pidiendo una cerveza. Le cuestiona a Fry qué rayos tiene en mente, puesto que aún no son mayores de edad. El mago legendario le pide que lo deje en paz, puesto que ha pasado mucho tiempo desde que pudo saborear una buena cerveza. Lucas opina que deberían vender cerveza en la academia. Isabela cree que la respuesta es obvia, y discute con nuestro protagonista mientras el dueño de la taberna prepara los alimentos. El señor les pregunta a los jóvenes si son mercenarios. El protagonista alucina con lo apetitoso que se ve todo. Viendo cómo los chicos planean entrar en las montañas Hispania, el señor supone que deben ser recién llegados. Menciona que vistiendo una armadura sin daños y una espada se debería poder sentir como si pudieras cazar un dragón. Nuestro protagonista comienza tomando un sorbo de su cerveza. El dueño de la taberna deja escapar un suspiro, y supone que tener ambiciones es un privilegio para los jóvenes. Terminen de comer y regresen a casa. Los novatos como ustedes no deberían desafiar las montañas Hispania, aconsejó el señor a los niños. Isabela escuchó que estas montañas son un paraíso para los monstruos, y aclara que son conscientes del peligro. Estas palabras enfurecen al dueño de la taberna, quien les grita a los jóvenes que no saben nada. Isabela se queda en shock, y los aventureros del fondo se burlan de que los mocosos estén tratando de ir a las montañas Hispania. Lucas no le da importancia al tema y simplemente disfruta de su comida. Entonces, el dueño de la taberna se disculpa por haber sido tan rudo, y revela que tenía un hijo de la edad de los chicos. Siempre corría de un lado a otro diciendo que era un mercenario. Era un niño ciertamente ruidoso. Por esta razón, cuando el dueño de la taberna vio a nuestros protagonistas, sintió que debía intervenir. Isabela pregunta para saber dónde se encuentra ahora el hijo, a lo que el señor revela que murió después de entrar a las montañas Hispania. El dueño de la taberna relata que fue a escoltar a una madre e hija que fueron a recoger hierbas medicinales. Les aconseja a nuestros protagonistas rendirse con las montañas Hispania, pues incluso los mercenarios más experimentados no salen ilesos. Es un verdadero infierno. Isabela se siente algo más inquieta después de escuchar estas palabras, pero nuestro protagonista interrumpe sus pensamientos exclamando que todo estaba delicioso. Tras ello, le pregunta al señor si puede contarle sobre los monstruos que aparecen en las montañas. Isabela siente curiosidad por la comida, pero al probarla, cree que sabe raro. El tabernero, por su lado, supone que el chico no escuchará sus consejos e irá aunque muera. Sin poder hacer nada al respecto, el señor menciona que no podrá dormir bien esta noche. Tras terminar de comer, el dueño les explicó cómo debían viajar a través de las montañas Hispania. Después de haber comido tanto, Isabela se pregunta cuánto será todo, a lo que Lucas se levanta y pregunta por el precio de la comida. El señor afirma que no hay necesidad de ello.
lo pondrá en la cuenta de los chicos, así que deben volver con vida para devolverle el dinero. Lucas cuestiona si el negocio del señor realmente funciona correctamente, y el tabernero debe admitir que escucha esto todo el tiempo. Tras todo esto, la noche avanzó con calma. Lucas agradece la comida, elogiando especialmente las salchichas, aunque el señor sabe que miente, pues su taberna es famosa por su comida basura, a excepción de la cerveza. Aún así, recordará a los jóvenes y preparará las salchichas más sabrosas para la próxima vez que vengan. Lucas siente muchas ganas de probarlas, y el tabernero desea que puedan regresar sanos y salvos. Con ello, nuestros protagonistas finalmente se adentran en las montañas Hispania. La escena avanza con un monstruo siendo derrotado. Lucas avanza impasible entre sus adversarios, y detrás suya Isabela apoya con sus hechizos eléctricos. Los muchachos mantienen una concentración absoluta dentro de las montañas Hispania. Isabela confirma que estas montañas son dignas de su fama, apenas han entrado y ya están enfrentando monstruos fuertes. La chica comienza a entender por qué nuestro protagonista la trajo hasta aquí. Si entrenara un mes en este lugar aprendería mucho. Aunque Lucas aclara que esta no fue la verdadera razón. El mago legendario menciona que no vendría a un lugar como este solo para eso, e Isabela pregunta para saber la razón por la cual vinieron hasta aquí. Nuestro destino es la mazmorra Schweizer, reveló nuestro protagonista sorprendiendo a la niña. Isabela pregunta que si se está refiriendo a la mazmorra que creó el gran sabio Schweizer. Se rumorea que es una mazmorra que te da la fuerza para gobernar el mundo. Una vez que la encuentras, la chica pensó que era una leyenda debido a que su existencia es desconocida. Lucas comenta que, conociendo su personalidad, la mazmorra probablemente no es una nueva ni nada por el estilo. Isabela no sabe a qué se refiere su compañero cuando dice que conoce su personalidad. La montaña que atraviesa las nubes. En su cima hay un hermoso lago, y en ese lago hay una pequeña isla. Te estaré esperando allí, recordó nuestro protagonista las palabras de su amigo Schweizer. Entonces, Lucas se detiene al ver algo. El protagonista intuye que debe ser el pico más alto de la montaña Drake, y en su cima hay un lago volcánico. Es un lugar que le hubiera encantado, solo necesita encontrar una isla en este lugar. Lucas menciona que no es una exageración llamarlo leyenda, porque es un lugar extremadamente peligroso. El prota revela que para desafiar ese lugar al menos se necesita ser un mago de 6 estrellas. Esto sorprende a la chica. Sacando un dedo de su mano, Lucas menciona que alcanzar la etapa de 6 estrellas le tomará un mes. Isabela piensa que su amigo debe estar bromeando. Sin importar qué duro entrene, alcanzar las 6 estrellas suele tomar decenas de años. Pero Lucas propone buscar un lugar adecuado para entrenar. Lucas aconseja a la niña estar alerta en todo momento, mientras buscan un lugar seguro en el que puedan concentrar maná de manera sencilla. Esa misma tarde, un monstruo es electrocutado por un hechizo de Isabela. La chica luce sumamente agotada después de combatir tanto. Entonces la chica se gira para ver a Fry. Isabela se ha acostumbrado poco a poco a los monstruos de esta región, y se pregunta qué es lo que estará mirando el protagonista tan atentamente. Lucas rompe su silencio para mencionar que finalmente lo ha encontrado. Después de esta escena, los protagonistas se dirigen a una nueva ubicación, e Isabela queda impactada por lo que ve. El paisaje es hermoso, con una gran cascada cayendo de lo alto de una montaña. La cascada parece esconder una cueva, y nuestros protagonistas se adentran en ella. Lucas usa un hechizo de iluminación. Este será el lugar donde los chicos entrenarán durante el próximo mes. Mientras Isabela se prepara, es llamada por el protagonista. A partir de hoy, te mostraré el método de entrenamiento de conflicto de Casadín que tanto querías saber, expresó nuestro protagonista. Esto emociona a la joven, pero Lucas advierte que la razón por la cual no se la ha enseñado antes es porque es una técnica peligrosa. Si la copias incorrectamente incluso podrías perder la vida, así que solo debes observar, explica el mago legendario. Dicho esto, Lucas empezó a manipular el maná que lo rodeaba. Mientras concentraba la energía, comenzó a levitar en el aire. Isabela no deja de sorprenderse con las habilidades de su compañero. Fuera de la cueva, el maná de las montañas comenzó a acumularse. Entrando por la cascada, esta energía fue absorbida por nuestro protagonista. El mago legendario se concentra para reunir esta energía en su vientre. Isabela tan solo puede observar atónita. Ahora mismo el protagonista está absorbiendo el maná de todas las montañas Hispania. Isabela puede ver que el chico está reuniendo maná hasta llenar por completo la sala de maná en su abdomen. Lucas se concentra en acumular todo el maná que puede en su cuerpo,
y para ello dedica una noche entera. A la mañana siguiente el protagonista ya ha llenado sus reservas de maná y finalmente abre sus ojos de nuevo. Menciona que con esto, los preparativos están listos, aunque al ver a su compañera algo lo deja impresionado. Isabela también había entendido el proceso, y había conseguido acumular el maná de las montañas Hispania. Esto deja al protagonista completamente boquiabierto. Lucas ya suponía algo, pero nunca imaginó que el talento de la niña pudiera superar sus estimaciones. Y por encima de todo, la niña tiene una gran pasión por aprender. Después de llenar sus reservas de maná, Isabela también se despierta. Al hacerlo, Lucas la está esperando con una gran sonrisa de orgullo. Ver al protagonista tan cerca hace que Isabela retroceda por el susto, pero Lucas la elogia por su talento. Estas palabras parecen sorprender a la chica. Lucas propone comer algo, y la joven está feliz por el elogio de su compañero. Lucas aplica un hechizo sobre la bolsa dimensional, y una gran variedad de objetos comienza a salir de ella. Entre todo, Lucas toma unos pedazos de carne seca y se los ofrece a Isabela para que coma algo. La chica responde que no tiene hambre y le pide que lo guarde para más tarde. Lucas aclara que el cerebro de la niña está confundiendo la sensación de estar llena de maná con la saciedad. Ofreciendo la carne seca, le explica que debe comer incluso si tiene que forzarse a hacerlo. Después de este esclarecimiento, ambos chicos se sientan para consumir los alimentos. Isabela luce algo sonrojada y emocionada, mientras nuestro protagonista come en silencio. La chica menciona que, hasta hace poco, nunca imaginó que podría pasar un tiempo así con el protagonista. Siempre ha estado observando a Fry y su extraordinaria fuerza de voluntad. Lo describe como un estudiante que solo estaba siendo intimidado, pero aún así, los ojos de la chica se sintieron atraídos por él. No sabe si se debe a su aura o a su espíritu. Isabela revela que, cuando ve al protagonista estos días, lo siente como una persona diferente y no sabe la razón, pero es casi como si supiera a dónde necesita ir y no tiene la menor duda. ¿Cuál crees que es el verdadero yo?, cuestionó el protagonista. Esta pregunta parece tomar a la chica por sorpresa. Isabela responde diciendo que ambas versiones son igual de verdaderas. Opina que los humanos no cambian, sino que solo crecen. El mago legendario parece estar conforme con la respuesta. Isabela añade que necesita agradecer al protagonista por su cambio. Anteriormente, él no la habría traído a entrenar a solas. Nada más decir estas palabras, algo cruza por la mente de la chica. Isabela se acaba de dar cuenta de que pasarán un mes entero solos en esta cueva tan estrecha. Como si pudiera leer las mentes, Lucas le pide a la chica que no se preocupe por cosas inútiles, puesto que a él no le interesan los niños pequeños. Estas palabras hacen que Isabela sienta una extraña sensación de disgusto. Entonces se dirige al protagonista para preguntarle qué es lo que está haciendo. Lucas se encuentra estableciendo una barrera para que no entren monstruos mientras duermen, e Isabela comprende que el protagonista no la ve como una mujer. Lucas le aconseja a la niña dormir bastante porque es el primer día. Dicho esto, el protagonista se duerme al instante. Isabela sabe que es un alivio que Fry no intente nada con ella, pero al mismo tiempo quiere golpearlo. El tiempo pasa en las montañas Hispania. Isabela consiguió conciliar el sueño plácidamente, y despierta después de haber descansado apropiadamente. Nuestro protagonista despertó algo antes y estaba esperando a la chica. Isabela pregunta cuánto tiempo estuvo dormida y Lucas calcula un aproximado de 5 horas. Piensa en esto como tu último descanso debido a que hoy comenzamos con el entrenamiento real, advirtió nuestro serio protagonista. Lucas está dispuesto a comenzar con el método de entrenamiento de conflicto de Casadín. Recuerda que es un método de entrenamiento extremadamente peligroso. Le pide a la chica que no lo imite por el momento y se centre en mirar. Con ello, Lucas empieza a manipular el maná que estuvo acumulando el día anterior. El maná dentro del mago parece dividirse en dos, hasta separarse visiblemente en dos partes que permanecen en completo equilibrio. Isabela puede ver cómo el prota pudo separar el maná reunido en su cuerpo en atributos de fuego y agua. Los maná contradictorios, que están luchando entre sí, se mantienen bajo control. Es casi como si dentro del microcosmos llamado cuerpo, se estuviera desatando una guerra. El maná de fuego y agua de nuestro protagonista toma la forma de dos elementales. Por un lado, Lucas se centra en potenciar su atributo de agua, pero también debe enfocarse en el atributo fuego. Necesita igualar el equilibrio para que ninguno de los lados pueda dominar al otro. Es como estabilizar un equilibrio que no se mantendrá alineado. Isabela finalmente pudo descubrir de qué trataba el método de conflicto.
un método de entrenamiento desarrollado por el rey de los guerreros mágicos Kasadin. Isabela está impresionada por el control que transmite Lucas y decide intentar por sí misma este método de entrenamiento. Exhala algo de aire para concentrarse y comienza a manipular el maná que estuvo reuniendo el día de ayer. El primer paso es dividir los maná de atributo fuego y agua. Desafortunadamente, Isabela no consigue lograr un equilibrio entre ambos atributos y sale gravemente herida por las consecuencias. La chica trata de recuperarse como puede en el suelo. El balance solo estaba ligeramente perturbado, pero aún así le causó un dolor inmenso. No puede entender cómo es que el protagonista parece tener una meditación pacífica cuando se requiere un control absurdo para realizar este método. Se notaba a leguas que Lucas dominaba completamente este método de entrenamiento. Cambiando de escena, podemos ver a Isabela duchándose bajo la cascada. La joven se asea en el estanque natural, parece haberse acostumbrado por completo a las montañas Hispania. Después de asearse, recoge sus cosas y utiliza unas pequeñas piedras para contar el tiempo transcurrido. Aparentemente, usa las piedras pequeñas para contar los días y las piedras grandes para contar las semanas que han pasado. Hoy toca actualizar el tiempo, y quitando las piedras chicas, contabiliza que ya han pasado 2 semanas. Mirando a la cueva, recuerda que Fry no se ha movido ni un solo centímetro todo este tiempo. La chica solo podía preguntarse por cuánto tiempo planeaba el prota practicar este método de entrenamiento tan aterrador. Después de terminar su rutina matutina, Isabela regresa al interior de la cueva. Coloca sus pertenencias en el suelo y dirige su mirada al protagonista. Lucas emite una energía abrumadora. Durante estas 2 semanas ha avanzado mucho, y el maná que emite es completamente visible a los ojos humanos. Isabela confirma que la materialización de maná es prueba de que uno está a punto de convertirse en un mago de 6 estrellas, y está impresionada porque Fry haya alcanzado esta etapa en tan solo 2 semanas. Nunca antes había visto una velocidad de crecimiento tan inconcebible. Nuestro protagonista, por su lado, mantiene una concentración firme. Siente que todavía está ejecutando el proceso muy lento. Sabe que puede realizarlo de manera más rápida y eficiente, por lo que se exige a sí mismo ir más lejos. Isabela siente que no puede quedarse atrás, y ver al protagonista hizo que ella también se motivara para seguir practicando este método de conflicto. El tiempo pasó rápido en la cueva de las montañas Hispania. Las piedras fueron reemplazadas en el calendario de Isabela, y podemos ver que ya han pasado 3 semanas desde que se adentraron en la cueva. Tanto Lucas como Isabela ya son capaces de materializar maná completamente visible. Desafortunadamente Isabela pierde la concentración y es afectada por un gran dolor desde su interior. El más mínimo lapso de concentración hace que el balance entre los atributos se vea interrumpido. Isabela no puede asimilar su propia velocidad de crecimiento. El método de entrenamiento de conflicto de Kasadin es extremo pero verdaderamente impresionante. A la chica le gustaría saber si sus antepasados solían practicar este feroz método de entrenamiento. Eso explicaría por qué los magos actuales son capaces de alcanzar el nivel de los magos primigenios. La joven comienza a olerse a sí misma, preocupada de no desprender ningún hedor, pero un ruido capta su atención. La barrera que colocó el protagonista estaba rompiéndose, e Isabela intuye que debe ser un intruso. Al romperse del todo, una majestuosa bestia consigue acceder al interior de la cueva. La chica se queda prendida por la criatura. Isabela no puede hacer nada más que cuestionarse qué demonios es esta cosa. Lucas interrumpe su entrenamiento y le contesta a la niña que es un fénix. Al escuchar fénix, Isabela supone que deben estar refiriéndose a las criaturas legendarias y bestias divinas. Lucas no luce para nada preocupado frente a la imponente criatura. Su rostro mantiene una templanza absoluta. Esto capta la atención de Isabela, que vuelve a mirar al fénix. La chica sabía que las montañas Hispania albergaban todo tipo de monstruos, pero nunca imaginó que también contenía una bestia divina. Lucas explica que el fénix fue atraído por el maná del atributo fuego de su método de entrenamiento de conflicto. Acercándose al fénix, le ordena venir a él, aunque Isabela trata de advertirle que es peligroso. Recuerda que las bestias divinas no pueden ser domesticadas por los humanos. Pero este fénix no siente desagrado por nuestro protagonista. Lucas le pregunta si simplemente va a mirar y le ofrece su ayuda. Isabela no sabe qué está planeando su compañero, pero la escena la deja completamente boquiabierta. La bestia divina se ha acercado a nuestro protagonista por decisión propia. Lucas acaricia al ave con suavidad y a Isabela le impresiona que esté pudiendo tocar las plumas en llamas con sus manos.
El protagonista explica que las llamas del fénix no lo queman debido a que no está mostrando hostilidad hacia él. Le aconseja a la niña no cegarse por el hecho de que es una bestia divina y observar con cuidado. El fénix tiene una herida profunda hecha por grandes garras. Casi le arrancaron el corazón y es un milagro que todavía siga vivo. Estas palabras no hacen sentido para Isabela. La chica no entiende cómo puede morir un fénix cuando es un fénix. Lucas argumenta que estas bestias divinas simplemente están menos restringidas por la muerte en comparación a otras criaturas, pero esto no significa que sean inmortales. Entonces otra idea cruzó la mente de la chica. ¿Qué criaturas acechan en estas montañas como para poder infligir tal herida en una bestia divina? Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación. Y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.